Lenin, bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, me da mucho gusto estar con ustedes. Lenin, platícanos un poco. Tú hace algunos años tuviste oportunidad de hacer un trabajo, un libro, ¿no? Muy importante sobre, en ese momento eran 30 años del informe que se había publicado, ¿no? Platícanos un poco sobre ese libro, platícanos un poco también sobre lo que has considerado que sigue vigente de este informe McBride. Pues muy bien, Silvia, es algo muy interesante porque generacionalmente es algo que puede parecer de la época de las cavernas, ¿no? El informe McBride es algo muy importante que, sin embargo, los jóvenes tienen que saber hoy, ¿no? Y tienen que entender de dónde viene y por qué su interés y por qué abordarlo y por qué estudiarlo, ¿no? Es como si estuviéramos estudiando la Constitución de 1917. Es como si estuviéramos estudiando el periodo cardenista porfirista, pero de alguna manera, pero yo creo que es algo muy importante porque es un informe que hizo temblar a todo el mundo en aquel momento y que nos debe de hacer reflexionar hoy en día todavía sobre ese temblor que ocurrió a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa. Primero que nada, el informe McBride, ¿de dónde pasa? Era 1979 y ya se veían venir estos cambios con el Internet, ¿no? Ya empezaban las primeras pruebas del Internet. Bueno, de hecho ya el Internet ya estaba como en un nivel más científico, ¿no? Pero no todavía no a los usuarios. Entonces, sin embargo, ya se veía venir todo este cambio de nuevo orden de la información mundial. Es decir, cómo en el mundo nos vamos a comunicar. Así como hoy nos comunicamos a través de Netflix y les podemos decir a nuestros amigos de otras partes del mundo, oye, te recomiendo esta serie de la comida callejera en América Latina, y alguien de Alemania o Francia o en África a lo mejor sabe de qué les estamos hablando. Es decir, este tipo de comunicación que tenemos hoy tiene un origen y tiene una historia. Y eso ya se veía venir en 1979, cuando todavía estábamos hablando de una manera análoga, es decir, una televisión que le cambiábamos todavía en el 79 así como una palanca, como una radio que era con transistores, todavía teníamos televisiones de bulbos, ¿no? Todavía, ¿no? En que eran de antes, pero bueno, los transistores eran lo nuevo. Entonces era un tipo de comunicación muy lineal. Es decir, por aquí hablábamos, pero una vez que se emitían los noticiarios, las telenovelas, los programas que había, pues ya no sabíamos cómo la audiencia estaba tomando esta información, ¿no? Obviamente también los estudios de audiencia pues no eran como ahora, no sabíamos cómo nos estábamos comunicando bien. Sin embargo, ya se veía, los estudiosos ya estaban preocupados porque iba a haber un cambio. ¿Y cuál era la preocupación mayor de este nuevo orden de información que le llamamos NOMIC? Pues era justamente esta preocupación se centraba en un debate por la UNESCO. Ustedes dirán, a ver, ¿qué es lo que hace la UNESCO? ¿No? Hombres trajeados que se reúnen en Francia, en París o en Nueva York para decidir cómo nos vamos a educar y cómo nos vamos a informar. ¿Y para qué nos tenemos que preocupar por eso? Porque sabían que los medios de comunicación cada vez ocupaban un lugar muy preponderante en nuestras vidas cotidianas, para tomar decisiones, para educarnos. Entonces, y para crear nuevas conversaciones acerca del mundo, para entender el mundo de distinta manera. Recordemos que estaba un bloque socialista y un bloque capitalista. Y la información que recibíamos de ese otro mundo socialista, era muy distorsionado. No, porque los países, esos regímenes, no dejaban sacar la información de qué es lo que estaba pasando, digamos, en Polonia. Pero por otra parte también, porque muchas veces lo sabíamos a través de corresponsales y la información era muy distorsionada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el mundo socialista? No lo sabíamos.
Bueno, esto es algo muy importante porque todo esto tenía repercusiones y para la economía, para la política, para la cultura, pero también para las libertades individuales de los ciudadanos a nivel mundial. Es decir, si nosotros no sabemos qué está pasando en Polonia, estoy hablando de 1970, si no sabemos qué es lo que estaba pasando en Berlín, en la Berlín del Este, ¿no? En Alemania del Este, entonces nosotros desde otras partes del mundo no podíamos ejercer presión para que se cambiaran esos regímenes, ¿no? Recuerdo, les pongo un ejemplo. Hace 2 años que estuve dando clases en Alemania, fui al museo, a este museo del muro de Berlín. Entonces, que se cayó en 1989 y donde era muy interesante ese museo porque por primera vez yo pude ver así en vivo cómo vivían ahí y qué era lo que decía la gente y todo. Y yo, eran cosas que yo de chico pues nos imaginábamos, pero no sabíamos bien qué pasaba. Y fui con ese día al museo, coincidí en ese viaje con el sobrino de una amiga mía, un sobrino que ahora ya va en la universidad y que en ese momento fue una casualidad que estuviera estudiando en Berlín pero que yo lo conocí de bebé, ¿no? Entonces ya después pues de 20 y tantos años, ¿no? Yo lo conocí cuando yo iba en la universidad y tenía la edad y ahora, bueno, pues ya a él ya lo conocí en la universidad, entonces le dije, acompáñame al museo. Bueno, fuimos y dije, qué barbaridad. Y dije, es que esto no lo sabíamos. Y dijo, es que ¿cómo no lo sabían? Si era como obvio. Le dije, no, no era obvio. Y le di esta explicación, que la información estaba toda cerrada. Él no podía saber que dijo, pues es que con internet, con películas, le dije, pero eso no existía. Por ahí alguien iba de viaje, por ahí alguien te iba y te decía cosas, pero no sabíamos bien. Entonces, todo esto, fíjense, para que generacionalmente ustedes entiendan cómo entendíamos el mundo antes. Entonces, toda esta preocupación de la UNESCO es que dijo, es que ¿saben qué? Vienen computadoras, vienen una forma de comunicarnos ya diferente y el problema va a ser que se va a monopolizar esta información y no todos van a tener acceso a estas computadoras. Wow, este es algo muy importante, porque entonces la UNESCO le dice a Sean McBride, que oficial irlandés, le dice, ponte a hacer esta investigación, ve a ver cuáles van a ser los problemas. Entonces, por eso se llama el informe McBride. Y él, en 1980, realiza este informe que en una reunión en la resolución de Belgrado, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en octubre de 1980, dice que cosas increíbles que hizo retumbar a muchos países y dice, fíjense, se tiene que eliminar los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación vigente. O sea, uno, tenemos un problema de desigualdad. Entonces también decía, se tienen que eliminar los monopolios públicos y privados. Desde entonces aquí en México nada más teníamos Televisa, ¿no? Teníamos un monopolio de información. Entonces decía, eso es malo para que los países puedan lograr el desarrollo. Entonces, 3 decía, se tienen que remover los obstáculos internos y externos de los países para crear un libre flujo de información y una más amplia y equilibrada diseminación de información e ideas. Como número 4, dijo, tiene que haber pluralidad de fuentes y canales de información, un poco de lo que les estaba diciendo. Tiene que hablar, ¿por qué? Porque pues cada medio de comunicación representa ciertas formas de pensar.
Así como Fox News representa ciertas formas de pensar, The New York Times presenta ciertas formas de pensar. Y tiene que haber de todos lados. Todos los lados son válidos, pero el chiste es que los haya y no nada más, por ejemplo, en este caso de Alemania Oriental que les estoy diciendo, que existiera el que era del Estado. Otra de las cosas que estaban diciendo como punto número 5 era que debía haber libertad de prensa y de información. Como número 6 decía que debería de haber libertad para periodistas y todos los profesionales de medios de comunicación. Entonces, eran bastantes puntos los que se estaban promoviendo en este informe, pero lo más importante era que, por ejemplo, voy a decir otros, decía que los países, en ese momento se les llamaba en vías de desarrollo, ¿no? A ese tema ya pues ya no, ahora es emergentes, ¿no? Países emergentes, y decía que se tenían que preparar para lograr mejores propias en sus situaciones. Entonces, sobre todo, se tenían para ello que adquirir equipamiento propio, capacitación personal, por ejemplo, de los periodistas. En ese tiempo, en los años 70, híjole, no había escuelas de periodismo o escuelas de comunicación, apenas empezaban algunas, en México al menos, en la Universidad Iberoamericana nada más había, en la UNAM apenas empezaba y en la Universidad Veracruzana. O sea que si ustedes eran de Yucatán, se tenían que ir o a Veracruz o a Ciudad de México para poder estudiar y ejercer el periodismo. Entonces no había como una manera de entender. Además, la comunicación se entendía pues de manera, bueno, un comunicólogo nada más puede hacer tres cosas, ¿no? O a lo mejor si uno se quería dedicar a la publicidad, pues era de una manera muy empírica, o a las relaciones públicas también de una manera muy empírica, ¿no? O a lo mejor muchos que eran periodistas estudiaban sociología o estudiaban letras o a lo mejor estudiaban derecho también, ¿no? Pero prácticamente por suerte es como entraban a estudiar, a trabajar en un periódico. Entonces sí se necesitaba un entrenamiento muy fuerte para los periodistas. Como punto número 8, también decía que se necesitaba un compromiso sincero de los países. En ese momento se les llamaba desarrollados, ¿no? Que ahora le llamamos, bueno, con economías más avanzadas o economías más fuertes, eh, para que ayudaran a los países emergentes a lograr estos cometidos. Solidaridad. O sea, se estaba hablando de una solidaridad y eso le retumbó sobre todo a Estados Unidos. Que en ese momento Estados Unidos, como ustedes lo han estudiado, estaba metido hasta las narices en América Latina, decidiendo y quitando presidentes, poniendo presidentes, etcétera. Y entonces, de una manera incluso muy sesgada, viendo por sus propios intereses. Todo esto está documentado, no es algo que estoy diciendo nuevo. Pero entonces, eso le enojó mucho a Estados Unidos, tanto que, ¿qué creen? Se salió de la UNESCO y regresó muchos años después a la UNESCO. O sea, alguien que podía aportar, así como ahora Trump se va a salir de la OMC, ¿no? O amenazó para quitarle fondos, es decir, ¿por qué me están hablando mal de mí o por qué no están haciendo su trabajo, ¿no? Etcétera. Estados Unidos se salió de la UNESCO. También se decía que tenía que haber un respeto a la identidad cultural de cada pueblo y derecho a cada nación para informar al público internacional sobre sus intereses, aspiraciones y respectivos valores sociales y culturales. Es decir, porque esto era importante. Porque, por ejemplo, muchas de las cosas las sabíamos, como dije, a través de corresponsales. Algunos periodistas, por ejemplo, la BBC, por eso también se hizo muy famosa, porque hacía muy buen trabajo. Muy buen trabajo. The New York Times hacía muy buen trabajo. Muchos periodistas hacían muy buen trabajo, pero otros no, porque entonces se iban creando estereotipos. Imagínense llegar a un pueblo de Yucatán, eh, por ejemplo, estoy pensando en algunos pueblos de Yucatán
en los años 70. Imagínense, qué estereotipos se iban a creer. Va a decir, ay, la gente está durmiendo en hamacas, ay, la gente está haciendo todo descontextualizado, todo descontextualizado y sin poco entendimiento de una cultura, de una manera muy profunda. Entonces decía, se necesita ese respeto, porque si no vamos a informar mal, ¿no? Y esto también se decía respeto al derecho de la colectividad, así como de los grupos étnicos y sociales. Bueno, ahí está lo que yo les estaba diciendo, para tener acceso a las fuentes de información y participar activamente en los flujos de comunicación. Desde entonces veíamos, por ejemplo, que no había, las minorías étnicas no tenían derecho, no tenían acceso a una comunicación. Eso estaba mal. ¿Por qué? Porque imagínense aquí en México, hasta 1979, tuvimos el Instituto Nacional Indigenista, así se llamaba. Antes no. Y ellos lo que hicieron fue crear una red de radios indigenistas. ¿Para qué? Para ayudar a las comunidades a que se pudieran totalmente comunicar y tener acceso a la información. O sea, si ustedes en 1970 y tantos, la vida era muy diferente en México. Por ejemplo, teníamos, yo recuerdo muy bien, pero yo estaba muy chico, pero recuerdo muy bien, y teníamos grandes problemas con problemas de natalidad. Había muchos niños. Si ustedes ven, sus abuelos, sus papás tuvieron muchos hermanos. Yo también. Yo tuve 5 hermanos y era lo normal en aquella época, ¿no? Entonces, había un problema de sobrepoblación, había un gran problema de analfabetismo y no, o sea, no había como escuelas en todas las comunidades. Entonces la radio fungió como un medio muy importante para educar a la gente. Entonces, por eso es que se hablaba de todos estos derechos. Y ustedes dirán, pues eso ocurría en México. No, imagínense África. Imagínense Asia. Recordemos que en ese momento, por ejemplo, el sur de Asia estaba en revoluciones muy importantes, Camboya, Vietnam, ¿no? En América Latina eran lugares de guerrillas. Eran situaciones bien fundamentales. Y luego también había problemas de desnutrición, problemas incluso de muchas enfermedades que había, enfermedades que podrían parecer de otro siglo. Entonces, había una preocupación muy fuerte en la UNESCO, en este debate internacional, y la verdad, imagínense lo conservador que pudieron haber sido estos países de economías avanzadas que dijeron no, o sea, se enojaron mucho y se fueron. Bueno, ¿por qué fue todo esto importante? Porque en el caso de México, esta discusión llegó a la Cámara de Diputados en 1980. Se mostró y se dijeron, este es el informe McBride y tenemos que, terminar con Televisa. Tenemos que terminar bueno, no terminar con Televisa, pero sí con este monopolio y generar nuevas formas de medios de comunicación. Otra de las cosas que dijeron, tenemos que profesionalizar el periodismo, porque les tenemos que dar condiciones dignas. Por eso fue que se crearon muchas escuelas de comunicación en los 80. Hubo un boom, así como ahora mucha gente estudia informática, estudia pues muchas otras carreras que antes no existían. Entonces empezaron a estudiar comunicación, sí, era como una carrera de moda, ¿no? De hecho, y eso ayudó mucho a profesionalizar el periodismo en México, para capacitar a reporteros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy interesante y se empezaron a crear leyes, ¿no? Desde entonces, por ejemplo, en México, pues había las primeras generaciones, como les dije, del Ibero, de la UNAM, y se juntaron todos ellos muy jóvenes, nadie de ellos, por ejemplo, en 1979 tenía siquiera 30 años. Entre ellos había profesores como Fátima Fernández Crislip, estaba Javier Steinú, nadie de ellos tenía 30 años. Y a través de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación,
Pues se reunieron y dijeron, también estaba la carrera en la UAM, Xochimilco, recuerdo, y entonces se reunieron y también dijeron, vamos a generar propuestas para que haya una reforma a la ley de radio y televisión. Esta reforma nunca se creó, a pesar de que estaba en gobernación eh, Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, un político de Tuxpan, Veracruz, que sí quiso apoyar esta reforma. Y, por ejemplo, sobre todo en el artículo 6, en la reforma al derecho a la información. Sin embargo, después a él lo cambiaron a educación, se fue estos cambios que hacían en gobierno, que siguen haciendo en gobierno, y lo mandaron a la Secretaría de Educación, donde también hizo buen trabajo, pero él ya no pudo seguir con estos ideales o su trabajo sobre el derecho a la información. Desde entonces hubo un talón de Aquiles muy fuerte para México, porque así llegamos en los años 90, ya cuando empezaba el Internet, ¿no? Por ejemplo, yo hice la carrera, pues ya hasta que hice la tesis, ya la hice en una computadora muy rudimentaria, pero ya la hice. Pero antes todo era en máquina de escribir y eso dictaba mucho la forma que aprendíamos, cómo aprendíamos, de qué conversábamos, cómo conversábamos. No era de que podíamos conseguir la información de una manera tan fácil como, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? Entonces, que nos podemos informar rápidamente qué están haciendo otros países en el mundo. Y, repito, todo eso es para que las personas, los ciudadanos, tomemos decisiones sobre cómo voy a cuidar a mis hijos, cómo cómo los voy a educar, etcétera, 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 ¿no? Imagínense sin el Internet, y no les estoy hablando hace 10 años, ¿no? O sea, les estoy hablando hace 15 años. Si la pandemia hubiera ocurrido hace 15 años, esto hubiera sido una catástrofe, porque no hubiera habido maneras de estudiar o el aprende en casa, que ha sido muy criticado, pero al final existe. Eso hubiera sido casi, yo creo que imposible, ¿no? Y otras cosas más. Bueno, en fin, esto es algo muy interesante por lo que en una primera pregunta me gustaría contestar, decir, bueno, todo esto, pues ya les empiezo a decir, ¿esto es vigente? Sí es vigente, pero quizá en otro momento de mi participación, ahorita les podría decir por qué es vigente más de manera específica. Tú, Claro, Lilia. claro, y creo que muy adecuado todo esto, Lenin, que nos estás aterrizando a las condiciones de México, ¿no? De México en ese momento, que incluso un grupo de recién estudiosos, estudiantes de comunicación, deciden hacer algo para activar esta sociedad, ¿no? Que muchas veces decimos es que la sociedad no dice, no habla, no exige, ¿no? Pues no solamente es exigir, sino organizarse, que esta Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación hasta el día de hoy sigue haciendo trabajos, ¿no? Ahí publicando, que finalmente eso es lo que necesitamos, no solamente que se publiquen, sino también que se lean y que nosotros sepamos qué es lo que otras personas en nuestras condiciones están haciendo, ¿no? Y bueno, me gusta la pregunta, Lenin, me gusta esta propuesta, ¿no? ¿Cuáles siguen vigentes y por qué? Claro, sigue vigente porque, miren, después de esto, en los años 90, finales de los años 90, primero había como dos maneras. Los europeos dijeron, ok, con todo esto, así quiero que mi gente se conecte. Porque ya en los años 90, como yo les dije, o sea, mi primer cuenta de email fue en 1995, justamente cuando estaba haciendo yo mi tesis de licenciatura. Y afortunadamente, bueno, yo iba a la UNAM y la UNAM se vio muy rápido, se vio muy hábil en empezar a dar cuentas ahí a los alumnos, un email muy rudimentario. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, bueno, pues ya había elementos, ¿no? Se empezó a equipar de computadoras, gracias a eso. Por ejemplo, yo hice mi tesis, la mayor parte de mi tesis en un programa que se llamaba WordPerfect. Y entonces, no sé si por aquí tengo un disco para enseñarles, y creo que sí, Grandotes, grande, sí. Y cuadrados. después, ajá, pero en la UNAM había un centro de computadoras, híjole, muy sofisticado,
platicado, que lo recuerdo mucho, con mucho cariño. Yo creo que son de las cosas que más recuerdo de mi licenciatura y fue al final, ya cuando estaba yo en mi tesis. Entonces, ya ni siquiera como estudiante. Entonces, era incluso después, yo creo que en enero de 1997 y diciembre, noviembre de 1996, por allá. Y entonces, ya había un Word. Por primeramente el Word existía, pero no como ahora. Recuerdo que varias veces no grabé bien y tuve que rehacer todo al día siguiente. O primero yo incluso todavía aquí guardo estas notas, ¿no? Estas notas son de aquella época. Entonces, por eso están a mano y miren qué bien las guardo, porque eran apuntes de justamente de todo esto, que en los años 90, pues yo hacía a mano, uno escribía a mano y ya después pasaba en la computadora, ¿no? Todavía tengo profesores de aquella época que como Alma Rosa Alba de la Selva, justamente que ella ha trabajado este tema, y entonces ella todavía redacta a mano y después todavía pasa en la computadora. Ustedes se reirán, pero es una manera, pues, que nos dice la forma de apropiar el conocimiento, ¿no? Y mucha gente dice que finalmente a mano uno recuerda más, ¿no? Según algunos estudios. Pero bueno, ese no es el foco de lo que les quiero decir. Bueno, en parte, porque sí tiene que ver con todo esto, con cómo aprendemos, con la educación, etcétera. Y esto es algo muy importante porque en los años 90 Francia dijo que yo quiero y voy a hacer esto. Vamos a hacerlo de una manera, lo vamos a ver como un bien social, como si fuera un medio público, como si fuera la educación. Así como hay educación pública, nosotros vamos a darle a todo el mundo. Estados Unidos hizo otro, la supercarretera de la información. En esta supercarretera, que así le llamaban, ¿no? Porque era ¡pum! Rápido, una carretera rápida que venía a conectar a todo mundo y empezarnos a hacer, estudiar y a informarnos de distinta manera y de una manera mucho más rápida. Entonces dijeron, no, pues más bien era el que tiene que pague. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. Al Gore quería otras cosas, pero ya después de William Clinton no pudo llegar a ser presidente a finales de los años 90, principios del 2000, ganó Bush. Entonces, esto era muy importante porque México finalmente copió en los primeros años, recuerdo de los 2000, muy poca gente estaba conectada. Yo creo que eran 11% de los que tenían acceso a Internet. Imagínense, 11%, que fue cuando ustedes estaban chiquitos. Quizá ustedes fueron de ese 11%. Yo también, su maestra también, Silvia, tuvimos oportunidad de conectarnos. Y lo bueno que ustedes ya de niños, yo como profesional, yo recuerdo que era un Internet muy lento, un Internet muy básico, pero que ya de alguna manera ya nos permitía empezar a comunicarnos de distinta manera, ¿no? Entonces, esto era algo muy importante y que también empezó a tener muchas repercusiones en la manera en que nos educábamos, ¿no? En muchísimas maneras. Pero al mismo tiempo, si este 11% les estoy diciendo, imagínense, ustedes dicen 11%, sí, pero al año que entra había 14 y luego 17 y luego 18. Claro, pero estamos hablando que un niño cuando tiene 5 años y cuando tiene 6 años creció mucho. ¿No? Creció como 5 centímetros, ¿no? Entonces, un niño adolescente de los 12 años o 13 años, en 3 meses creció muchísimo. Entonces, estamos hablando de una generación que no estaba conectada. Y esta generación que no estaba conectada, pues así estudió y así fue informándose sobre ciertas cosas. Entonces, eso queda que cuando van a buscar trabajo, después ya cuando estudian, y era una generación que no estaba totalmente conectada y pues iba a tener desventajas sobre la gente que sí estaba conectada y que el mundo profesional estaba exigiendo ya habilidades, por ejemplo, de este tipo. O lo vemos ahora mismo con la pandemia. Yo creo que eso, fíjense, ocurrió a principios del 2000. Ahora ya tenemos mucho más gente conectada. Ya tenemos 70 y tantos por ciento, si no mal recuerdo. Es muchísimo. Para un país de América Latina es muchísimo. Para un país tan desigual es muchísimo. Está bien, vamos bien. Y cada vez hay más lugares donde, y más alternativas
para que haya en la calle, ¿no? Muchas veces yo ya veo zona wifi o no sé, y yo digo, ay, todavía, ¿no? Ya hay, y no lo necesito porque yo tengo el de mi casa, ¿no? Entonces, a veces se bloquea incluso mi internet, ¿no? Que estoy utilizando, mis datos. Pero bueno, porque esto es interesante, porque esto ahora se ve en la pandemia justamente. La gente que tiene acceso a internet, la gente que no tiene acceso a internet. Y el aprende en casa es muy fuerte porque necesitamos este tipo de situaciones. A lo mejor ustedes en medio de la pandemia se quedaron sin computadora. A lo mejor en medio de la pandemia en sus casas a lo mejor no había buen sistema de internet. Y no tiene que ver con ustedes, a lo mejor lo podían pagar, pero simplemente no existía la infraestructura, ¿no? Y así, por ejemplo, muchos de mis alumnos aquí. Esto es algo muy importante porque eso sí tiene efectos en cómo uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, esto va creando unas nuevas desigualdades, que estas desigualdades ya no van a ser económicas, sino también van a ser cognitivas. Y eso esta cuestión de acceso es uno, y lo otro es apropiación. Cómo esta información que tenemos nos estamos apropiando. Porque tampoco es una cuestión de que yo tenga acceso a toda la información. ¿De qué me sirve que yo tenga acceso a toda esta información si estoy leyendo puro fake news y cosas muy malas? También debe haber una alfabetización para saber cómo me voy a apropiar de esa información y qué tipo de conversaciones yo estoy creando con mis amigos, con mis vecinos, con mi comunidad sobre lo que está pasando. Entonces, el tener mucha información requiere de muchos elementos cognitivos y una educación muy especializada para poder tener. Y ustedes dirán, ay, no, pero pues eso no ocurre en nosotros. No, sí ocurre. A mí también me ocurre. A veces a mis colegas les ocurre. A veces yo me veo retuiteando cosas que dije, ¿por qué estoy retuiteando esto? O, por ejemplo, yo ya decidí, no voy a dar likes cuando hay opiniones, solamente cuando haya datos, cuando la gente esté compartiendo datos. Entonces sí le voy a dar un like, por más que me guste mucho que ponen mis alumnos y me río mucho, ¿no? Pero yo creo que estamos aprendiendo todas estas cosas. Y es una cuestión, uno, de acceso y otro de especialización y apropiación del conocimiento, que es lo que está pasando también como una tercera parte. Que es cierto, México hemos avanzado mucho hemos avanzado. Sí, les dije, 70 y tantos por ciento ya tenemos de acceso a Internet. Segundo, muchas de las escuelas lo recibimos de una manera muy sofisticada. El Anáhuac tiene su propio Zoom, bueno, tiene los derechos y rápidamente pudieron dar una respuesta a esto de la pandemia. Y así sucesivamente muchas universidades, muchas escuelas. Bueno, sí, eso está bien, pero todavía ahora ya tenemos una ley que se hizo una reforma a la ley en el 2013, ya mucho más vigente. Ahora ya también tenemos escuelas de comunicación, tenemos doctorados en comunicación. Ya tenemos muchísimas cosas más que los años 70. Entonces decían, bueno, pues ya conseguimos mucho. Pues no, todavía faltan muchas cosas, porque sabemos que a pesar de que tenemos todo este Internet, tenemos que todavía seguir entrenando a periodistas. Justamente yo lo que veo, he hecho investigación, justamente el año pasado, por estas épocas, recuerdo, estaba yo viajando por todo Veracruz y Tabasco, entrevistando a periodistas. Y a pesar de eso, vemos que falta mucho entrenamiento para los periodistas. ¿Por qué? Porque en situaciones de conflicto, es lo que estoy investigando, periodistas en situaciones de conflicto. Entonces, cómo tienen que acatar información, cómo desde cuando llegan a un lugar, cuáles son, cómo utilizar las fuentes, cómo utilizar la información. Es información ultra sofisticada. Yo lo pongo siempre casi como, es como tener el entrenamiento de un astronauta. Claro, pero ojalá ganara lo mismo que un astronauta. Espero que ganen bien los astronautas, supongo que sí. Pero ganan muy precariamente, con unos salarios que a veces no fueron a la universidad. Por ejemplo, así me pasó en Tabasco. Y es algo muy cómo hablar con la gente, cómo escribir sobre cosas
muy fuertes. Y a veces no estoy diciendo solamente narcotráfico, perdón, o narcotraficantes, sino acerca de un grupo. Yo voy a reportear y estoy escribiendo a un grupo, pero lo estoy estereotipando, ¿no? También, porque si no hago muy buenas descripciones, si no escribo bien, entonces voy a dar mala información y voy a dar mucho, no voy a interpretar bien esta información. Entonces, hay muchísimas cosas que todavía se tienen que hacer. Y esto lleva a crear, claro, desigualdades cognitivas que van a ser muy fuertes porque se va a reflejar en tengo acceso a los empleos o no tengo acceso. O simplemente cómo estoy aprendiendo. Les pongo un ejemplo. Leí este fin de semana un artículo muy, muy bueno de una profesora que es experta en lo que se llama cultura escrita. Se le llama también alfabetización, pero la palabra correcta, el concepto es cultura escrita. En inglés se llama literacy. Bueno, ella es la experta en América Latina y una de las más expertas en el mundo. Su nombre es Judy Kalman. Judy Kalman escribió un artículo muy interesante sobre aprender en casa. Y dijo, es cierto, todos estamos muy sorprendidos de cómo están aprendiendo los niños por televisión y pensamos que no es bueno. Y dijo, no, es que el problema no empezó ahora. El problema empezó antes, porque aunque tenían los niños acceso a la educación e iban a las clases, aprendían de manera muy lineal. Y pone ahí un ejemplo. Por ejemplo, dice, primero se les hace una presentación, después se les hace ejercicios y después se les hace una aplicación que hagan un ejercicio, por ejemplo. Es una manera muy lineal de aprender. Habría que pensar en otras formas. O criticaba, se les estaba enseñando el concepto de relieve, pero en vez de enseñarles conceptos de relieves en México, que tenemos muchos relieves, tenemos muchas montañas, bueno, no tanto en Yucatán, pero sí pero sí en otros lados del país, entonces se les estaba enseñando acerca de Suiza. Y no, pues tenemos que aprender primero de lo más inmediato. Es como si yo ahorita les estuviera hablando del informe McBride, pero les estuviera enseñando sobre los efectos que tuvo en Japón, ¿no? Pues dirían, ok, qué bien Japón, pero Japón para mí es muy lejos, o Afganistán, ¿no? Entonces ni siquiera entiendo. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en México. Bueno, lo mismo. Entonces, tampoco no crean que aunque esto nos sirve para decir, miren, pues tampoco es que está muy diferente a cómo estábamos aprendiendo en la escuela. Y el problema no es tampoco el acceso al Internet, sino la estructura de educación de cómo estábamos aprendiendo, que tuvimos que haber aprendido de otra manera, el concepto de relieves, ¿no? Y etcétera. Entonces, esto nos pone en un entredicho muy fuerte el informe McBride, que todavía nos hace vigentes, porque nos dice otra de las cosas. Sí, ¿de qué sirve que tengamos Televisa, Televisión Azteca y tenemos una que se llama Imagen TV? ¿De qué sirve que tengamos nuevas licencias de radio si están poniendo más o menos el mismo tipo de información? Claro, ¿la información se ha abierto? Sí, sí se ha abierto. La información, sí, 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 sí. Pero igual, pues, no vamos muchas veces a este periodismo independiente, ¿no? Si yo les dijera, a ver, ahorita acabo de terminar un artículo con una profesora, sí, profesora de la UNAM, y hablábamos de 12 periódicos, ¿no? Eran 12 periódicos que citamos ahí que están haciendo un periodismo independiente, que son de los estados, que son muy buenos. Por ejemplo, en Jalisco Sonadoc, en Sonora se llama Río 12, creo. Y así hay muchísimos, El Imparcial, en Sonora también. Hay muchísimos muy buenos, pero tampoco es que la gente estamos leyendo esos periódicos. Muy poca gente está leyendo esos periódicos. Entonces, aquí también hay una cuestión, tenemos acceso a la información, pero dos, no le estamos sabiendo también aprovechar. Entonces, todo esto nos lleva a cómo, cómo estamos tomando decisiones o estamos tomando decisiones importantes en la vida cotidiana a partir de fake news, por ejemplo. Entonces, esto todavía sigue muy vigente. O sea, sí hemos avanzado mucho, yo diría, pero todavía no estamos hasta allá, ¿no? O en calidad de información, en derecho a la información,
vemos casos como, por ejemplo, de qué sirve que tengamos acceso a ver cosas, por ejemplo, en el temblor de la Ciudad de México en el 2017, 2017, ¿verdad? Sí, que fue, y si se crean casos como el de la niña Sofía, ¿no? Que se inventó una niña y se manipuló la información. Bueno, ese es algo también muy importante, de decir, eso no hay derechos a las audiencias, o de qué sirve de que tengamos más acceso a la información si tenemos anuncios de estas empresas de alimentos que siguen anunciando comida chatarra, y que finalmente eso ha sido uno de los grandes efectos en la pandemia de hoy. Entonces, vamos, la cosa no está tan fácil. Los poderes de estos medios son muy importantes y que están respaldados por las élites mundiales, ¿no? Como en el caso de Coca-Cola o etcétera. Entonces, no está nada fácil. Es una situación todavía muy complicada y que hace muy vigente este informe McBride. Por supuesto. Y obviamente, Eleni, un poquito ya para cerrar, ¿no? En esta vigencia que vemos día con día, tendríamos también que reflexionar sobre el tema de las representaciones culturales, ¿no? De los grupos indigenistas o de los grupos, incluso México es rico en cultura, rico en pluralidad, ¿no? O sea, el español que hablamos en el sur es muy diferente al que se habla en el norte, ¿no? Y todos hablamos español, con la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Pero lo que comemos, son cosas que nos hacen ser distintos y a la vez ser mexicanos, ¿no? Todos de una misma nacionalidad. Por supuesto, lo que estás diciendo es totalmente importante. Y mira, no lo tomamos muy en cuenta, por ejemplo, y eso me pasa mucho, por ejemplo, cuando he dado clases en la Universidad del Mayab, porque no se dan cuenta de lo rico de la cultura, por ejemplo, yucateca. O sea, piensan que la comida, tener ay, bueno, no sé, una sopa deliciosa de lima, o la crema tan deliciosa, podría ser como cualquier cosa que les hace su abuelita todos los fines de semana. No, es algo muy sofisticado. Esos sabores, esos olores, la ropa, por ejemplo, típica en los huipiles son una cosa demasiado sofisticada que no hay en otros países, ni siquiera en regiones de México. Eso es algo muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque esto ya hablamos un poco de los estereotipos, pero por ejemplo, el español mexicano, todo el español es una lengua muy rica, pero como un español general, sino tenemos que hablar de un español mexicano, ¿no? Incluso podríamos decir mexicano, ¿no? En vez de español, estás hablando en mexicano, o a veces estás hablando en yucateco, que se me hace hermoso la manera cuando dicen tequitas, bueno, tantos vocablos, porque muchas de las cosas es muy indígena, tiene una gran influencia de lo indígena, del náhuatl, por ejemplo, y también del maya y también de otras lenguas indígenas originarias, pero también importaciones del francés, importaciones del inglés. Entonces, desde el español es muy interesante también la manera en que hablamos en México, y resguardarlo, combinarlo, es también una forma de conversar y decir, mira, nosotros en el sur pensamos así, y nosotros en el norte pensamos así, y todas las maneras son válidas de pensar, pero se tiene que todo eso confluir en los medios de comunicación. Algo también muy importante de lo que no he hablado, pero que no quiero dejar de hablar, es uno de los problemas que hay, que se decía, la información en 1979, la información del norte, de los países del norte global, como le llaman, lo que es todo Occidente, economías occidentales como Europa, Norteamérica, finalmente son los que tienen más medios de comunicación y están colonizando con información a los otros países, es decir, en la forma de pensar. Si en los medios de comunicación se ponen estilos de vida, se implantan formas de pensar, etcétera, bueno, pues por ejemplo, por más que nos guste mucho Netflix, porque Netflix es para mí un gran invento, es una televisión inteligente. Todos los que crecimos con mala televisión en México, de repente decimos, ¡ah! Y tenemos una televisión inteligente.
Y ahora es, ¿voy al cine o me quedo en casa? Pues me quedo en casa porque me falta mi serie, ¿no? Entonces ya quiero terminar mi serie. Entonces eso es algo muy importante. Pero a pesar de que existen estas cosas, a pesar de que existen todos estos documentales, acabo de terminar de ver algo bien bonito sobre bueno, sobre comida, ¿no? No sé si vieron la de Street Food en América Latina, algo sobre el taco también, algo sobre un documental muy interesante de una mujer que viaja hacia diferentes partes del mundo para decir cómo se tiene que cocinar, cómo el fuego, la sal, y el ácido, o sea, lo cítrico es muy importante para la comida. ¿Y por qué en ese contexto la comida de México es tan importante? Bueno, va a Yucatán, a un pueblo, por ejemplo, yo ahí aprendo que la miel es cítrica, ¿no? Entonces, y que la miel hace, que viene mucho de Yucatán, ¿no? Añade mucho, por eso es importante también las abejas, etcétera. Todas estas cosas que vamos aprendiendo. Sin embargo, toda esta información está producida en el norte y es una manera de ver, o sea, cómo yo veo a Yucatán desde el norte, que está bien, pero también es muy importante, a ver, cómo yo desde Yucatán veo a Yucatán. Es muy diferente también. Porque entonces ese es algo en lo que se tiene que trabajar y no hemos logrado trabajar, no hemos logrado. La información que tenemos sobre todo viene de otras formas y pensamos que de ahí también se dan procesos de colonización. Es decir, antes se tenía que ir de España a México y colonizamos e imponemos una forma de pensar, que a veces había cosas buenas y a veces cosas malas, ¿no? Bueno, no todo el colonialismo es malo, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de derecho a la mujer, muchísimas cosas de este tipo, ha habido ciertas cosas de colonización que dicen, mira, estos colonizadores finalmente creo que tienen un respeto distinto a la mujer o más respeto a la mujer, a los derechos de la mujer, y ellos sí quieren que la mujer vaya y se eduque. Eso está muy bien, pero no toda la colonización es buena porque finalmente extrae el conocimiento y el dinero, ¿no? Sobre todo es lo que hemos visto. Bueno, y aquí con la información es lo mismo. Están como imponiendo todavía formas de pensar. La cosa nueva y que también lo hace complicado y de lo que no hablé, es que antes se creía que estas audiencias antes pues podrían ser adoctrinadas por la información que se venía, ¿no? Ahora ya no. Ahora sabemos que las audiencias, y en esto Silvia es experta, que las audiencias pues son muy activas y hasta críticas. Y yo puedo recibir una información, pero después la voy a comentar con mi abuelita y después con mis amigos. Y eso nos va haciendo que lo que vamos apropiando, como nos vamos apropiando del conocimiento, va siendo diferente y no nos quedamos con lo que nos dicen los medios de comunicación. Entonces, por todas estas razones, pues el informe McBride sigue siendo bastante vigente y la información es una cuestión que debe de ser tomada en cuenta por los gobiernos, por los ciudadanos, por todo mundo individualmente. Decir, la información, así como yo voy al Superama, así como yo voy al Costco, así como yo voy al mercado, todos estos mercados tan bonitos que hay en Yucatán, y que me fijo muy bien en la comida, o cuando uno va a comprar su ropa, también uno es en la información, porque son ingredientes que uno toma de manera muy importante para todo, para todo. Y no nos damos cuenta que mucho de las decisiones que tomamos son en parte a lo que de la manera en que nos informamos en los medios de comunicación, es decir, sobre lo que pensamos sobre el otro, sobre lo que pensamos sobre el indígena, sobre lo que pensamos sobre las empleadas domésticas, sobre lo que pensamos sobre nuestros papás, sobre lo que pensamos acerca del otro, ¿no? Simplemente del otro. Y por eso creo que es muy vigente y lo deberíamos de tomar mucho más en cuenta y debe haber un debate más en torno al informe McBride. Genial, genial. Y nos queda la tarea, ¿no? La tarea de seguir retomando este tema, de no dejar que quede en el olvido y hacer cosas muy concretas para poder, pues, tratar de que esta vigencia cambie, ¿no? Las necesidades se actualicen y se renueven. La Sí. misma sociedad con su exigencia, con su voz, pero también con su actualización y con su crecimiento, ¿no? Un poquito en este tono para pues encaminarnos a una mejor sociedad.
Definitivamente. Eso lo que se busca es el desarrollo, no Claro. solamente político, social, pero también cultural. Es algo muy, muy importante. Y lo cultural es todo, finalmente, ¿no? No es como para ponerle una coma, ¿no? Y un i y cerrar y que se oiga bonito, sino lo cultural. Y lo cultural no es lo folclórico solamente, ¿no? Sino lo cultural es todo, cómo hablamos, qué comemos, dónde compramos, cómo nos divertimos, qué música escuchamos. Y todo eso tiene que ver en el desarrollo de nosotros como personas, de nuestras comunidades. Y eso es algo muy importante. Ujú. Pues Lenin, te agradezco muchísimo, insisto, esta sabiduría, esta experiencia de viva voz sobre las cosas y los intereses de los comunicadores ante esta sociedad. Y gracias, gracias, gracias por este tiempo. Ha sido un verdadero placer y un verdadero honor. Muchísimas gracias, Silvia, y un gran saludo a todos por ahí. Gracias.